5 nombres a una misma edad. Un final que se repite con una precisión inquietante. No firmaron ningún pacto, no se reunieron en secreto. Algunos ni siquiera se conocieron en vida. Y aún así, el destino, o algo muy parecido, los alcanzó exactamente en el mismo punto a los 27 años. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, genios absolutos. Voces irrepetibles, personas capaces de cambiar generaciones enteras con una canción. El mundo los recuerda como leyendas, porque esto no empieza con su muerte, empieza mucho antes. Empieza con una sensibilidad fuera de lo común, con una necesidad desesperada de expresarse, con una fama que llegó demasiado rápido y una presión para la que nadie los preparó. Algunos lo llaman coincidencia, otros una maldición, pero cuando miras sus historias de cerca, cuando conectas los puntos, entiendes algo inquietante. El verdadero peligro nunca fue la edad. Hoy no vamos a hablar solo de música, vamos a hablar de soledad, de genio y de autodestrucción. Esta es la historia del club de los 27 años, cuando la mayoría de las personas todavía está intentando entender quién es y qué quiere hacer con su vida. Algunos ya habían dejado una huella imborrable en la historia de la música. No eran artistas comunes, eran genios, personas capaces de cambiar generaciones enteras con una canción, una voz o una guitarra. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, nombres que no envejecieron porque nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Esto es lo que el mundo conoce como el Club de los 27 años, pero con el paso de los años, el patrón comenzó a ser imposible de ignorar. Pero tal vez la verdad sea aún más inquietante. Quizá los 27 años sean el punto exacto donde el talento extremo choca contra una presión que pocos pueden soportar. Jimi Hendrix no solo tocaba la guitarra, la transformaba. Escucharlo era como presenciar algo sobrenatural. En el escenario parecía poseído por la música, pero detrás del genio había un hombre agotado. Antes de la fama, Jimi no tenía nada. Dormía en casas de amigos, era rechazado constantemente y fue expulsado del ejército por no adaptarse a la autoridad. El éxito llegó como una explosión. Giras interminables, estudios, entrevistas, conciertos, noche tras noche. Para dormir necesitaba pastillas. Para despertar, estimulantes. Para seguir funcionando, más drogas. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix murió asfixiado tras consumir una combinación de somníferos y alcohol. Tenía 27 años. El mundo perdió a un genio, pero casi nadie se preguntó cuánto tiempo llevaba muriéndose por dentro. Janis Joplin cantaba como si cada palabra le doliera. En la escuela sufrió bullying, fue humillada y aislada. Nunca se sintió hermosa, nunca se sintió suficiente. Cuando encontró la música, encontró una forma de gritar lo que no podía decir. En el escenario era fuego puro, pero fuera de él volvía la soledad. El alcohol y la heroína no eran solo excesos, eran su anestesia emocional. Había grabado canciones días antes, tenía planes, tenía miedo, tenía 27 años. Jim Morrison no quería ser una estrella de rock, quería ser poeta. Leía obsesivamente, escribía versos oscuros y reflexionaba sobre la muerte desde joven. Cuando The Doors explotó, Jim se convirtió en un símbolo sexual y un ídolo generacional, algo que él detestaba profundamente. Bebía para soportar la fama, provocaba al público, se autodestruía en vivo. En 1971 se mudó a París buscando desaparecer del foco mediático. Por eso, hasta hoy, existen teorías que aseguran que Jim Morrison fingió su muerte. Kurt Cobain se convirtió en la voz de una generación que no se sentía escuchada. Una generación incómoda, frustrada y cansada de un mundo que parecía exigirles ser algo que no eran. Nirvana no nació para ser un fenómeno global. Nació del dolor, de la rabia contenida y de la sensación permanente de no encajar. Sus canciones no buscaban agradar, buscaban desahogar. Y tal vez por eso conectaron con millones de personas en todo el mundo. El problema fue que el éxito llegó demasiado rápido y con una fuerza aplastante. En cuestión de meses, Kurt pasó de tocar en escenarios pequeños a convertirse en el rostro del movimiento grunge, en un símbolo generacional que él nunca quiso ser. La industria transformó su música en producto, su imagen en marca y su dolor en mercancía. Kurt odiaba eso. Lo decía en entrevistas, lo escribía en cartas, lo gritaba de forma indirecta en sus canciones. Sentía que su mensaje había sido secuestrado. Kurt sufría una depresión profunda que lo acompañaba desde joven, pero con la fama se volvió insoportable. A esto se sumaban dolores estomacales crónicos y constantes que lo torturaban a diario. Un dolor físico real que ningún médico lograba aliviar del todo. Para Kurt,
La heroína no fue solo una adicción, fue una forma desesperada de silenciar el dolor físico y mental, aunque solo fuera por unas horas. La presión no venía solo del público o de la industria, también venía de sí mismo. Kurt era extremadamente autoexigente. Sentía que debía estar a la altura del mito que el mundo había construido sobre él, pero al mismo tiempo detestaba ese mito. Quería desaparecer, pero sabía que ya no podía. En varias entrevistas hablaba de sentirse atrapado, agotado, vacío. En sus cartas dejaba pistas claras de su desgaste emocional, señales que hoy, con el tiempo, parecen gritos de auxilio. En 1994, Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa de Seattle. La versión oficial declaró suicidio. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte dejaron demasiadas preguntas sin respuesta. Por eso, hasta el día de hoy, existen teorías, dudas y debates que siguen abiertos. Lo único indiscutible es que Kurt llevaba mucho tiempo luchando contra sí mismo y estaba exhausto. Kurt Cobain tenía 27 años. Su música sigue viva, pero el precio que pagó por crearla fue demasiado alto. Amy Winehouse tenía una voz que parecía salida de otra época, pero vivía atrapada en una era despiadada. Desde muy joven fue empujada a la fama. Su talento era inmenso, pero su fragilidad también. Cada error, cada recaída, cada momento íntimo fue convertido en espectáculo. Los medios no la ayudaron, la devoraron. Amy intentó salir, intentó mantenerse sobria. Días antes de morir parecía estar mejor, pero su cuerpo, dañado por años de abuso, no resistió. En 2011 murió por intoxicación etílica. Amy Winehouse tenía 27 años y el mundo aplaudió su música, pero llegó tarde para salvarla. Entonces surge la gran pregunta, ¿por qué 27? Los estudios dicen que estadísticamente no hay más muertes a esa edad que a otras, pero las estadísticas no cuentan toda la historia. Los 27 años suelen ser el punto donde un artista deja de ser una promesa y se convierte en un producto. Es la edad donde la presión se vuelve constante, donde el éxito ya no es nuevo, donde el miedo al fracaso aparece con fuerza. Es cuando muchos se dan cuenta de que la fama no cura las heridas, solo las expone. Todos ellos compartían algo más profundo que la música, una sensibilidad extrema, una necesidad desesperada de expresarse, y una industria que nunca se detiene, que no espera, que no cuida. No murieron porque fueran débiles, murieron porque cargaban demasiado solos. El patrón que se repite entre todos ellos no es la edad, ni las drogas, ni la fama por sí sola. El verdadero patrón es una combinación peligrosa de factores que juntos crean una tormenta perfecta. Todos compartían una sensibilidad extrema. No eran artistas comunes, percibían el mundo con mayor intensidad que la mayoría. La música no era solo un trabajo, era su forma de sobrevivir emocionalmente. Eso los hacía brillantes, pero también frágiles. Cada crítica dolía más, cada rechazo pesaba más. Cada error se sentía como un fracaso absoluto. Otro patrón claro es que la fama llegó demasiado rápido y sin preparación emocional. Ninguno tuvo tiempo de adaptarse. Pasaron de la nada al todo en cuestión de meses o pocos años. El éxito no fue progresivo, fue explosivo. Y cuando la fama llega así, no da tiempo a construir una identidad sólida. El artista queda atrapado en una versión pública de sí mismo que ya no controla. También se repite una relación conflictiva con la fama. Ninguno disfrutaba plenamente ser un ídolo. Jimi Hendrix estaba agotado por las giras, Janis Joplin se sentía sola a pesar de los aplausos, Jim Morrison despreciaba el papel de sex symbol, Kurt Cobain odiaba la comercialización de su música y Amy Winehouse sufría la exposición constante de su vida privada. La fama, en lugar de salvarlos, los aisló aún más. En casi todos los casos, las drogas y el alcohol no empezaron como fiesta, sino como medicina, para dormir, para calmar la ansiedad, para soportar el escenario, para escapar del ruido mental. Con el tiempo, esa ayuda se convirtió en dependencia y la dependencia en destrucción. Todos vivían bajo una autoexigencia brutal. Sentían que debían estar a la altura del mito que el mundo había creado sobre ellos, y cuando alguien no puede detenerse, el cuerpo y la mente pasan factura. Managers, fans, periodistas, pero muy pocos vínculos reales. Muy pocas personas que pudieran decirles para sin miedo a perder dinero o fama. La industria siguió funcionando incluso cuando ellos ya estaban rotos. Y finalmente, el patrón más silencioso de todos, nadie los protegió. No hubo redes de contención reales. No hubo pausas obligatorias. No hubo límites. El talento era más valioso que la persona. Mientras pudieran crear, el sistema siguió empujando. Por eso, el Club de los 27
no es una maldición ni una coincidencia mágica. Es un síntoma, el síntoma de lo que ocurre cuando el genio avanza más rápido que la capacidad humana de soportarlo, cuando la fama llega antes que la madurez emocional, cuando el aplauso tapa el dolor hasta que ya es demasiado tarde. Ahora dime tú, ¿crees que fue una simple coincidencia?